Muy buenas, mujer poderosa, hombre poderoso, ¿cómo estás? Bueno, vamos a por la última masterclass de la semana. Vamos a por el último tema que vamos a trabajar esta semana. En concreto, pues esta última masterclass va dedicada a los apegos evitativos, a las personas que sienten rechazo hacia su madre, su padre o sus hermanos. En concreto, el título de la masterclass es No soporto a mi madre, no soporto a mi padre, no soporto a mis hermanos. Rechazo a mi madre, mi padre o mis hermanos. Vamos a entender qué tres mensajes hay detrás de esta situación. Como ya hemos visto en la masterclass anterior, pues en las fechas navideñas, estos rechazos hacia ciertos familiares se vuelven mucho más intensos porque tenemos que convivir con ellos o porque en estas fechas navideñas notamos más la desconexión que siempre hemos tenido con estos familiares y nos duele más, sobre todo cuando no hemos trabajado esta herida de rechazo. Entonces el objetivo de esta masterclass es que tú te vayas con un punto de vista más amoroso hacia esa madre que rechazas, hacia ese padre que rechazas o hacia esos hermanos o hermanas que rechazas. Porque si tú eliminas rechazo, pues dejas de comportarte como esa madre que rechazas o ese padre que rechazas, o dejas de manifestar en tu vida personas como tu madre a la que rechazas, como tu padre al que rechazas o como tus hermanos a los que rechazas. No te olvides que cuando rechazas a algún familiar tuyo, te los vas a encontrar en tus relaciones, en tu trabajo, tus jefes, tus compañeros de trabajo, tus hermanos, te los vas a encontrar en la vida. Aquello que rechazas se va a manifestar en tu vida con mayor intensidad para que lo aceptes. Entonces esta masterclass es para que te lleves un mayor grado de aceptación de tu madre, de tu padre y de tus hermanos. Bien. Vamos a hablar primero el rechazo hacia una madre o un padre. Vamos a entender que una madre y un padre a nivel sistémico dentro de la jerarquía familiar están por encima de nosotros. Cuando yo siento rechazo hacia mi madre o mi padre, en primer lugar, el primer mensaje que tengo que entender es que seguramente mi madre o mi padre no estén en su posición dentro de mi sistema familiar. ¿Qué significa esto? Si somos apegos evitativos y hemos vivido rechazo por nuestra madre y por nuestro padre, eso significa que nuestra madre o nuestro padre no estaban en el lugar sistémico de la madre o el padre. Cuando alguien no está en su lugar, es que está ocupando el lugar de otro ancestro anterior. Y por eso esa madre o ese padre no está disponible para mí y por eso siento rechazo de mi madre y mi padre. Te pongo un ejemplo. Tenemos una mamá pues que se preocupa mucho por la abuela. Tenemos una mamá que es la salvadora de todo el clan, que está siempre metida en ayudar a sus hermanos, en ayudar a su madre, en ayudar a su padre, pues es una mamá que no está 100% disponible para la maternidad. Por lo tanto, los hijos de esa mamá van a percibir a una mamá ausente, van a vivir rechazo hacia su madre, porque su madre no está en su lugar. Es una madre que está intentando salvar a su madre, que está intentando salvar a su padre, que está intentando salvar a sus hermanos. Entonces, no va a estar disponible para sus hijos. Sus hijos van a sentir rechazo.
de su madre. Ausencia. Como una madre que está muy cargada con los problemas de los demás, por lo tanto, cuando sus hijos le pongan delante unos problemas, los va a rechazar porque ya tiene demasiada carga. Los padres y las madres que no están en su lugar a nivel sistémico van a cargar con una carga emocional muy grande, que es la carga de no estar en su lugar, porque seguramente van a estar en una posición superior a la de ellos o de ellas. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una madre y esta madre está salvando a la abuela, no tengo una madre-madre. Tengo una madre que ocupa el rol de la madre de mi abuela. Entonces mamá no está en su lugar, está ocupando un rol superior, está ocupando un rol de abuela porque está intentando salvar a la abuela. Entonces esa posición que está ocupando mamá de abuela, de madre de mi madre, lo que va a traer a su vida es mucha carga y mucho peso emocional. Por eso no va a estar disponible para mí a nivel emocional como madre. Y por eso voy a sentir rechazo. Entonces, en muchas de las ocasiones, cuando sentimos mucho rechazo hacia nuestra madre y nuestro padre, es porque no nos pudieron dar ciertas cosas. Entonces tenemos que entender que un padre o una madre no nos pueden dar ciertas cosas o porque no las han recibido o porque no están en su posición. Cuando una madre o un padre no están en su posición, automáticamente no pueden dar plenamente a los hijos. Y entonces esos hijos pues van a sentir estas carencias y van a forjar este rechazo hacia esos progenitores. Entonces, ¿qué es mirar con amor? Pues entender que esa madre y ese padre pues estaban intentando salvar a un miembro superior de la jerarquía familiar. Entonces, eso trae una carga para ellos, que es la carga de ser evasivos y evasivas porque ya tienen mucha carga. Entonces, bueno, ahí ya podemos entender un poco más el por qué siento tanto rechazo, porque mi madre no puede verme, porque mi padre no puede verme. Y seguramente mi madre y mi padre no pueden verme porque están ocupando una posición superior dentro del sistema familiar. Muchas veces esta posición superior les viene impuesta como un mandato familiar. ¿Ok? Nosotras y nosotros somos conscientes de esto. Estamos trabajando en la conciencia y podemos cambiar ciertas cosas. Pero ellos y ellas, pues que vienen de otra generación anterior, pues seguramente no tengan tantas herramientas como tenemos nosotros. ¿Ok? Pues este es el primer caso. Otro de los casos por los cuales yo puedo sentir rechazo hacia mi madre o mi padre es porque sí, tengo una madre o un padre físicamente, pero esa madre o ese padre no están en el adulto. ¿Qué significa esto? Pues son padres como más narcisistas. Son padres que se quedaron atrapados en sus heridas y en sus carencias de la infancia, en lo que les faltó. Entonces son padres que te piden mucho, son padres que te exigen mucho, son padres que te cargan con sus responsabilidades, son padres que te manipulan, son padres que te cargan con sus heridas, te hacen culpable de sus heridas y no quieren que les dejes solos, quieren que te encargues de sus cosas, te buscan para pedirte opiniones constantemente, aunque tú eres la pequeña o el pequeño, te necesitan para que les resuelvas la vida, tu madre te comenta exactamente pues todo lo que le sucede con tu padre, todo el maltrato que recibe por tu padre pero no hace nada, tu madre te llora constantemente, te cuentas todas sus emociones, haces de la coach de tu madre te busca para sentir energía de vida y para que la impulses, pues son padres y madres más infantiles. Son padres y madres que se quedaron atrapados en su niño herido, en su niña herida. Entonces necesitan mucho de los hijos y necesitan que sus hijos sean sus padres. Entonces a veces tenemos mamás y papás más infantiles que buscan que los hijos hagan
de sus propios padres, que los hijos sustituyan a los abuelos y reclaman mucha atención y reclaman pues mucho tiempo y reclaman dinero y reclaman muchas cosas. Entonces, en estos casos también vas a sentir rechazo. Entonces tenemos que ver pues que son papás y mamás que se mueven constantemente desde el trauma y que te reclaman tanto y te piden tanto porque no pueden verte, porque quieren ver en ti a su madre o su padre, pues que con la muerte de sus padres, pues se quedaron atrapados ahí, ¿no? En sus carencias. Entonces te exigen tanto porque no te están viendo, porque están viendo inconscientemente al abuelo o a la abuela, dependiendo de los casos. ¿Ok? Y estos son los padres pues más narcisistas. Segundo concepto. Más conceptos. ¿Por qué siento tanto rechazo? Cuando yo ocupe una posición dentro de mi familia superior a la que me toca, voy a sentir también rechazo por mi madre y por mi padre. Cuando yo intente salvar a mi madre o a mi padre, voy a sentir rechazo por mi madre o por mi padre. ¿Por qué? Porque no estoy en mi posición. Estoy dejando de ser el hijo para ser la pareja de mi madre, la madre de mi madre, el padre de mi madre. Eso implica rechazo. ¿Por qué? Porque ya hemos visto antes que cada vez que yo ocupo una posición superior dentro de mi sistema familiar, voy a sentir una carga muy pesada que es la carga de esa posición superior. Yo no estoy preparado para ocupar una posición superior. Por lo tanto, voy a sentir algo muy pesado que no va a ser mío, que va a ser de mi madre, de mi padre, y aunque yo le ayude, aunque yo le eduque, aunque yo le diga cómo tiene que llevar su vida, aunque yo me encargue de todas sus cosas, voy a sentir rechazo porque no puedo más, porque esa carga no es mía, porque no estoy en mi lugar. ¿Ok? Entonces, también tenemos que entender cuando tenemos una madre que no está en su lugar, como mi madre no está en su lugar, alguien tiene que ocupar esa posición. Y seguramente seas tú quien la ocupe dentro de tu familia. A lo mejor mamá pues está cuidando a la abuela, está preocupada por sus hermanos, está preocupada por papá, pues tienes una mamá ausente, pues hay uno de los hijos o de las hijas que sube a esa posición y empieza a ejercer de mamá con sus hermanos. Y a lo mejor tuviste tú que ser la mamá de tus hermanos, pues eso significa que vas a sentir rechazo en algún momento hacia tu madre y que tienes herida de rechazo. Cuando no ocupamos nuestro lugar, el rechazo está asegurado. Si nosotras y nosotros volvemos a nuestro lugar, el de los hijos, el rechazo desaparece. ¿Ok? Kata Rakor, ¿con quién siente el rechazo? ¿Con su propia vida? ¿Con su futura pareja? Con todo. Kata Rakor. El rechazo es una energía que nos va a hacer autosabotear nuestra propia vida. Vamos a sentir autorrechazo porque no vamos a validar nuestras necesidades, vamos a validar más las necesidades del otro. Y por lo tanto también, pues a partir de ahí estamos muy cargados emocionalmente con cosas que no son nuestras de nuestro sistema familiar y cuando llegue una pareja vamos a autosabotear la pareja porque yo estoy ya cargado al máximo de cosas de mi familia por no estar en mi lugar dentro de mi familia. ¿Ok? Bien, ahora hablemos un poco también de hermanos y hermanas, porque este rechazo también se vive con hermanos y hermanas. En el caso de los hermanos y las hermanas, esta herida de rechazo se va a ver todavía cuando, por ejemplo, hay mucha envidia entre los hermanos y hermanas, unos reciben más, otros reciben menos, uno envidia, otro quiere lo que el otro tiene, yo quiero lo que tú tienes, tú quieres lo que yo tengo, hay mucha envidia y hay mucho rechazo, ¿ok? Entonces ahí es más visible la herida de rechazo, pero es prácticamente lo mismo. A veces vas a tener hermanos o hermanas que no están en su posición.
que cuando no están en su posición, pues quieren lo suyo y lo del otro. Son hermanos más envidiosos, por ejemplo. Entonces el hermano envidioso no está en su posición, quiere tener varias posiciones, quiere recibir lo suyo, lo del otro y lo del otro y lo del otro y lo del otro. Siempre está viendo a ver qué reciben los demás porque siempre se está comparando. Eso significa que no está en su posición. A veces hay hermanos pequeños que ejercen dentro de la familia como hermanos mayores y se comportan como hermanos mayores. Entonces, bueno, también depende un poco de la familia. Pero a veces tendrás hermanos que no están en su posición o a veces serás tú quien no esté en su posición. En referencia a tus hermanos. ¿Qué nos dice la terapia sistémica? Que tiene el primer lugar quien llega primero. El hermano mayor es el que llega primero, después llega el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Tú tienes que ubicarte en la posición en la que estás. Si eres la quinta, no puedes actuar como la primera. Generalmente la primera hermana, la hermana mayor, ejerce de hermana mayor. Y es un poco como la líder de los hermanos, es la que primero llegó. La que primero llegó generalmente suele recibir más, porque llegó la primera. Los que recibieron después, los que llegaron después, pues pueden recibir un poco menos, por posición sistémica. Quien llega antes puede recibir un poco más. Quien llega después puede recibir un poco menos. Entonces, bueno, tienes que ver un poco ahí cuál es tu posición y cuál es la posición que tú estás ocupando. ¿Okay? A lo mejor eres la pequeña y te encargas de reunir a todos tus hermanos y te encargas de preocuparte por todos tus hermanos y te encargas... No, eres la pequeña. Eso le corresponde a la mayor y ni siquiera le corresponde a la mayor. A la mayor solamente como hermana mayor le toca estar disponible por si sus hermanos le necesitan. Pero la mayor no va buscando a sus hermanos como una madre para unirlos, por ejemplo. A veces también, con referencia a los hermanos, pues ha habido abortos dentro de la familia que no están vistos, que no están reconocidos. ¿Qué significa esto? Si yo te pregunto, ¿cuántos hermanos tienes? 3. Ok. 3 vivos. Ok. ¿Y los abortos? ¿Estás contando ahí los abortos que tuvo tu madre? Porque si tuvo 2 abortos, a lo mejor ya no eres la tercera, a lo mejor eres la quinta. Cambia tu posición dentro de la familia. Entonces, también muchos conflictos y mucho rechazo entre hermanos tiene que ver porque hay abortos que no están reconocidos, que no tienen su lugar. Entonces hay que darles su lugar para que muchos de esos conflictos con los hermanos dejen de manifestarse. Entonces, bueno, ahí te ha abierto un poco el pastel del rechazo hacia mamá, papá y los hermanos, de la herida de rechazo familiar. Si quieres trabajar a fondo esta herida, pues evidentemente te recomiendo que te metas en un proceso terapéutico. ¿Para qué? Pues para que puedas trabajarla desde la raíz y para que puedas encontrar verdaderamente tu posición. Si tú ocupas tu posición, vas a aceptar a todo el mundo tal y como es. ¿Ok? Por último, lo que no nos hace estar en nuestra posición, como último detalle, es el resentimiento. Cuando yo tengo rencor hacia mi madre, mi padre, mis hermanos, lo que estoy haciendo es elevarme de resentimiento. Estoy perdiendo mi posición. Por lo tanto, el rechazo está asegurado. Cuando no hemos transitado ciertas heridas, cuando a mí me sigue doliendo lo que me faltó de la infancia, cuando a mí me sigue doliendo cómo mi hermano me trató en la infancia, pues eso me saca de mi posición. Y voy a vivir rechazo familiar y yo rechazo hacia ellos. Entonces voy a intensificar más mi herida. Lo dicho, si quieres trabajar tu herida de rechazo familiar, tu apego evitativo, pues te recomiendo mi intensivo para sanar el apego evitativo. Si quieres más información de este intensivo, bueno, pues en primer lugar
Si estás en Instagram, ve a mi perfil, perdón, ve a mi mensaje, es decir, me mandas un mensaje con la palabra evitativo, te mando una guía para sanar este tipo de apego paso a paso y después te mando información sobre el intensivo que comienza el 27 de enero. Aún tenemos tiempo. Entonces en Instagram, un mensaje privado con la palabra evitativo y ahí empiezo a enviarte información. Si estás en YouTube o en Spotify, pues lo mismo. Aquí debajo vas a tener mi enlace de Instagram, te vienes a mi Instagram, me pones un privado y me pones evitativo y te mando la guía paso a paso y luego te mando información del intensivo. ¿Ok? Gracias por estar al otro lado y nos vemos la semana que viene. Que sigas disfrutando de las fiestas y de la familia. Cuídate mucho.